Besamen, hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Mar y soy una española que vive en Noruega. Si quieres conocer un poquito más de Noruega, información y mi experiencia viviendo en este país, puedes suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. En el vídeo de hoy quiero hablar un poquito sobre cómo es viajar a Noruega con niños. Os voy a dar algunas recomendaciones y además me vais a acompañar en este día que voy a estar con mi familia. So irreplaceable, and everybody knows I want you, but I've always been. Bueno, pues al final necesitaba un cinturón, me he comprado este en el H&M y me he comprado, como estoy haciendo gimnasio, pues necesitaba unos pantalones, me he comprado estos, iguales que los que tengo, pero en azul. Wait until the time's right to make you mine. Hemos venido a recoger a nuestro amigo y ahora nos vamos a que los niños salten en la trampolina, en la cama elástica. Esta semana es la semana Vinterferia, que es la semana de vacaciones aquí en Bergen. Creo que en la ciudad de Oslo fue la semana pasada. Es como la semana blanca en España. Normalmente aquí en Noruega hay una semana de vacaciones en invierno, en otoño, ya que en verano solo tienen un mes de vacaciones, que es el mes de julio. Porque necesito para hacer espuma en la leche. Bueno, hemos estado casi toda la tarde por aquí. Es la primera vez que veníamos a este Flip Zone. La verdad que está súper chulo, está muy bien. Hemos estado como 3 horas casi. No han parado, así que espero que duerman esta noche a gusto. Bueno, y el que le interese y vive por aquí por Bergen, se llama Flip Zone y está justo al lado del Ikea, enfrente, bueno, está muy cerca. Guposka. ¿Cómo se dice? Guposka en noruego. Guposka. Semana Santa. Espero que bien. Bueno, ahora me siento para hablaros sobre, daros algunas recomendaciones para viajar con hijos a Noruega. He anotado alojamientos que están diseñados especialmente para familias, que además incluyen actividades, y otras cosas más que más adelante os voy a contar. Os voy a nombrar también algunos ejemplos sobre actividades que podéis hacer con vuestros hijos cuando vengáis a Noruega, y os voy a hablar un poquito también sobre ropa que recomiendo para viajar con niños. Antes de viajar con vuestros hijos, os recomiendo que planifiquéis muy bien vuestro viaje y que sepáis en qué momento vais a venir a Noruega, porque depende de la estación del año vais a poder visitar unas cosas u otras. Viajar con niños puede ser una experiencia maravillosa, pero no es apto para todas las familias. ¿Por qué digo esto? Porque hay niños que no les gusta, por ejemplo, el senderismo o actividades al aire libre como de montaña, o practicar deporte de invierno como el esquí, tan popular aquí en Noruega. Sin embargo, tanto tú como tus hijos les encanta y estáis acostumbrados a realizar deportes invernales, entonces te recomiendo que vengas en invierno. Además del esquí, también vas a poder visitar las auroras boreales en el norte de Noruega. Es una experiencia mágica tanto para los adultos como para los niños. En verano es una época estupenda
donde el clima es más cálido y vais a poder disfrutar de más actividades al aire libre. Tanto para los papás como para los niños, si os encanta la naturaleza y pasear, hay parques nacionales donde vas a poder hacer senderismo, con rutas aptas para los niños. Otra cosa que vais a disfrutar tanto vosotros como vuestros hijos es montar en barco y ver las ballenas y delfines. Además, Noruega es un país seguro y acogedor para los niños. Ahora os voy a dar algunos ejemplos de actividades que podéis realizar con vuestros hijos. Jotunheimen. Podéis visitar el Parque Nacional de Jotunheimen. Os dejo el nombre por aquí porque la verdad que me ha costado bastante pronunciarlo y acordarme de él. Es un parque donde ofrece rutas de senderismo con diferentes niveles de dificultad, además como lagos y montañas para explorar. Otra de las actividades, exactamente en la ciudad de Bergen, es visitar el acuario. Es el más grande de toda Noruega y ofrece gran variedad de especies marinas, como pingüinos, focas, tiburones y una gran variedad de peces. También te recomiendo que visites el parque de atracciones Tusenfryd. Es uno de los parques de atracciones más grandes de Noruega y hay una gran variedad de atracciones para todas las edades. Todos los nombres de los parques y actividades, además de los alojamientos que os voy a recomendar, os lo voy a dejar en la caja de información para que podáis clicar desde ahí y obtener más información. Continuando con los parques, también te recomiendo el Parque Nacional de Rondane. Este parque es ideal para familias que quieren ver y disfrutar de la belleza de Noruega, pero sin hacer caminatas muy exigentes. Que ya sabéis que los niños se cansan muy rápido y en cambio en este parque no va a ser tan complicado. Ofrece rutas de senderismo de dificultad baja. Además hay áreas de picnic donde podéis disfrutar y llevaros vuestra comida, ya que aquí la comida es un poquito cara, y nadar en los lagos, eso sí, si vienes en verano. En cuanto a museos, te recomiendo el Museo de Munch. Es el hogar de la colección más grande de obras del famoso pintor Edvard Munch, además incluyendo la obra más famosa del Grito. Es un museo interesante y a la vez interactivo que te recomiendo que visites con tu familia. En la capital de Noruega, en Oslo, se encuentra el Parque de Esculturas Vigeland, que es el parque de esculturas más grandes del mundo, hecho solo por un artista, Gustav Vigeland. Las esculturas representan figuras humanas en situaciones cotidianas. Es un lugar que sin duda te recomiendo que visites, donde además hay un parque enorme con un césped gigantesco donde vais a poder descansar, jugar y comer. En cuanto a alojamientos, te voy a recomendar varios y como digo, te los tienes todos en la caja de información para que les eches un vistazo. Uno de ellos es el Radisson Blu Resort Trysil. Este en concreto te lo recomiendo que visites en invierno, ya que se encuentra en el corazón del destino de esquí más grande de Noruega. Además de disponer de habitaciones grandes para familias, también tienen una zona cubierta para juegos, cine, bolera y piscina. Otro hotel y resort que te recomiendo es el de Hunderfossen. Se encuentra cerca del famoso parque temático de Hunderfossen. Cuenta con habitaciones temáticas para niños, piscina cubierta, spa, campo de golf y muchas actividades para las familias. Quality Hotel Sarpsborg. Este hotel se encuentra cerca del parque acuático Superland. Ofrece gran variedad de actividades para familias como toboganes, piscinas, zonas de juego, cine y bolera. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de algunos resorts y hoteles especiales para familias, donde vas a encontrar bastantes actividades para niños, pero obviamente hay muchas opciones disponibles dependiendo de tus intereses y qué zona de Noruega vas a visitar. Bien, y por último quiero hablaros un poquito sobre ropa. ¿Qué ropa os recomiendo para que vengáis a Noruega con niños? Lo más importante son las capas. Yo creo que esto lo habéis escuchado muchas veces acerca de Noruega, y es que el clima es muy cambiante. Incluso siendo verano puede que refresque, que tengas frío, o especialmente si vas a realizar alguna actividad como senderismo, vas a subir a la montaña o tomar el funicular. Arriba en las montañas el clima pues es mucho más frío, obviamente, y las capas vienen genial porque puedes ir ajustando la ropa acorde con el clima. Por eso yo recomiendo que utilices lana y además no olvides el impermeable, especialmente si vienes a Bergen, porque da igual que sea verano, aquí llueve muchísimo. Así que pues te recomiendo que traigáis botas tanto para los adultos como para los niños. Además de botas, un calzado adecuado, impermeable, sea cómodo
si es que vuestra intención es hacer senderismo o subir a la montaña. Además, pantalones resistentes, camisetas de manga larga, incluso también de manga corta, porque en algunos días del verano puede llegar a hacer calor. Gorras, gafas de sol y también una buena crema de protección solar, porque aquí cuando pega el sol, pega de verdad. Y obviamente con niños te recomiendo que traigas ropa de repuesto. Y como he comentado, hay muchos hoteles donde hay piscina, ya no solo en los hoteles, sino que también hay algún otro parque de atracciones donde hay piscinas al aire libre y vas a necesitar un traje de baño. Y también te recomiendo que vengas con un termo, ya que aquí el agua de Noruega es gratis, el agua del grifo además está riquísima, el agua de aquí, también en los lagos podéis rellenaros la botella, así que esto para vuestras actividades de senderismo o para subir a la montaña te va a venir súper bien. Nada, yo creo que me voy a despedir ya porque el vídeo creo que va a estar largo, así que tampoco es cuestión de aburrir, sino de informar y de que veáis un poquito de mi día a día. Como siempre te recomiendo que te suscribas a mi canal donde hablo sobre Noruega, mi experiencia y doy pues eso, información sobre el país. Dale a like porque me haces súper feliz y me ayudas un montón a seguir creciendo en el canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!